Yo quiero que ya tú tengas tu Biblia ahí en las manos y te vengas conmigo. Vamos a leer algunos textos de forma continua, para después yo pasar a la palabra que tengo esta mañana, a lo que quiero compartir con vosotros. Hoy es un día, hermanos, ya nuestro hermano Pepe oró, ¿verdad?, al principio en esta mañana, y ya hemos orado los unos y los otros, pero hoy es un día significativo, porque como congregación recordamos una vez más la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, evidentemente, tú y yo como Iglesia, es algo que está continuamente en nuestras vidas, es decir, no tenemos que elegir un día especial, ¿verdad? Es como cuando llega pues esos días específicos en el año, que es Semana Santa, y que podemos recordar, pero no de una manera especial en el sentido de que algo, porque yo creo que en la Iglesia continuamente tenemos presente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente su resurrección. Pobre hermano o hermana, pobre Iglesia que no lo recuerde, ¿verdad? Recordamos porque está en nuestras vidas continuamente. Igual que el tema de los símbolos que tenemos presentes, el pan y el vino como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, de manera congregacional lo hacemos. Y es un día específico. Tenemos un compromiso con la congregación y muchas veces lo que estoy compartiendo, que somos Iglesia, empecé en el año con eso de los cambios, porque muchas veces a la Iglesia se le puede olvidar. Además hay varios textos que dice, uno de ellos, un salmo que dice que no seamos olvidadizos, ¿verdad? Y nos podemos olvidar. O nos podemos olvidar o no le damos el valor, la importancia que tiene ciertas cosas que el Señor nos manda que nosotros hagamos, que celebremos, ¿no? Como es el bautismo, como es la Santa Cena, como son otra serie de cuestiones que Él, en cierta manera, se las da a la Iglesia como mandato, ¿verdad? Y uno de ellos es la Santa Cena, el bautismo, que nos tenemos que bautizar, sumergir en las aguas, ¿no? Pero también la Santa Cena. Y muchas veces, últimamente, hay parte de la Iglesia, o habrá, de que no tiene eso muy presente, no lo tiene presente, no le da el lugar, el valor, la importancia que tiene lo que el Señor ha dicho, y tenemos un compromiso con el Señor. Y quiero hablaros, hermanos, en esta mañana de que nosotros como Iglesia tenemos compromiso con el Señor, tenemos varios compromisos con el Señor. Y quiero en esta mañana hablaros de 3 compromisos que tú como Iglesia y yo como Iglesia tenemos con el Señor. Y quiero en esta mañana hablar a los que estáis aquí, a los que nos van a escuchar, porque son parte de la Iglesia del Señor. Y quiero hablar en este tercer mensaje de Siendo Iglesia, el subtítulo podríamos decir, comprometidos, ¿verdad? Comprometidos. Quiero que leas conmigo en Romanos capítulo 12, si tienes ahí la palabra, vamos a ir a la palabra, La palabra de Dios. Leemos en la Biblia, Romanos capítulo 12, y lo vamos a leer, ya digo, de manera continua. Este texto y varios textos más que voy a leer para después pasar a compartir o a exponer, hermano, mejor dicho, la palabra de Dios. Dice capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de Romanos, verso 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, todos miembros los unos de los otros. ¿Habéis visto alguna vez un cuerpo que vaya desmembrado? Es decir, una mano por un sitio, una pierna por un sitio,
un ojo por un lado. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, que nosotros somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Por lo tanto, tenemos que estar juntos como cuerpo. Amén de lo espiritual, porque físicamente, evidentemente, no podemos estar juntos continuamente, pero hay momentos específicos que Dios ha puesto y que ha dictado en su palabra para que su cuerpo esté junto aún físicamente. Y hoy es uno de esos días. Por eso quiero decir de que la iglesia, los que son iglesia, siendo iglesia, le tienen que dar la importancia a aquellos momentos que Dios pone, que Dios dice a su iglesia para que estén juntos como cuerpo, como congregación. Hoy aquellos que se identifican con esta congregación, y hablo de la iglesia local, que es diseño de Dios y es el plan de Dios para que el puerto conozca a Cristo, es plan de Dios, deberían de tener en cuenta que hoy, si son miembros del cuerpo de Cristo, hoy la iglesia local se reúne aquí y se tiene que estar aquí. ¿Amén o no? Esto quizás no le guste a muchos. Esto quizás no guste. Pero como sabéis lo que decimos desde hace tiempo, y aquellos que me acompañáis conmigo también lo decimos, nosotros estamos aquí para agradar a Dios. Amén. Y vamos a predicar todo el consejo de Dios. No lo que les gusta escuchar a algunos. Porque hoy se quiere iglesia a la carta. El menú. Se entra en la iglesia y se quiere el menú. Y hay que predicar todo el consejo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Para la gloria del Señor. Porque es su iglesia, es su cuerpo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos que Dios marca de una manera tremenda en la palabra del Señor. Amén. Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 12. Vente conmigo. 1 de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Dice el verso 14. Aquí vamos a leer algunos textos más, Dice, porque así como el cuerpo... Verso 14, leemos desde el verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aleluya. El cuerpo se preocupa el uno por el otro. Cuando a ti te duele el ojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Mira, pongo un ejemplo que ha pasado en esta semana. Mi hermana se hizo una quemadura en un dedo. Bueno, y ha estado todos los días yendo para que se lo curaran, preocupada por el dedo, preocupada por la quemadura, porque ese miembro le dolía. Toda ella, todo su cuerpo estaba atenta a un dedo todo el cuerpo atenta al dedo.
el cuerpo, estamos los unos para atender a los otros, para ayudarnos los otros, para preocuparnos los unos de los otros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este siglo XXI tan complicado, tan dificultoso, la iglesia necesita tener esto presente. Si es iglesia, querido hermano y querida hermana, en el amor de Jesús, si somos iglesia, nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Tenemos que estar los unos atentos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Y hoy es un día especial donde la iglesia se reúne una vez más para celebrar, para en memoria traer y recordar algo tan maravilloso, tan grandioso, que es la obra de la redención, por la cual tú y yo nos podemos acercar a un Dios santo, 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 y entrar en ese lugar santísimo por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es cuando tenemos presente que somos un cuerpo y que como congregación nos reunimos para celebrar la cena del Señor. Aleluya. Hermanos, sabéis que el domingo pasado yo hablaba de la iglesia. La iglesia no tiene que estar ni cerrada ni encerrada, evidentemente. Pero hoy es un día, hoy es el día, la iglesia tiene que colaborar, tiene que estar en la calle, es mi predicación en estos últimos tiempos, la iglesia en la calle, siendo sal y luz, compartiendo, pero hoy es el día. Por eso también va a recordar el apóstol, no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre, ya comenzaba esa costumbre de no congregarnos. Yo tengo a Dios, yo en mi casa, yo tal, yo cual, yo en las redes, yo... Si eres iglesia, si amas a Dios y tienes a Dios, Dios te lleva a que te reúna. Dios te lleva a que te reúna. Dios te lleva a que te reúna. Y yo creo que Dios tiene tanta misericordia que por eso hay diferentes lugares para que tú te congregues. Vente conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Dice el verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él, ¿estás ahí? Él es la imagen, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, está hablando del Cristo exaltado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bendito sea el Señor. Él, Cristo, es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. Cristo, cabeza del cuerpo. Por eso, querido hermano y querida hermana, en esta mañana quiero compartir rápidamente 3 grandes compromisos que tú y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos a un nivel general. 3 grandes compromisos que como cuerpo de Cristo tenemos a un nivel general. El primero es con Cristo. El primero es con Cristo. Jesucristo dice que es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Venimos a ser miembros de su cuerpo cuando evidentemente con fe y arrepentimiento venimos ante Él y le entregamos nuestras vidas. La persona que se entrega, aquellos que nos entregamos al Señor, entramos en ese proceso de transformación donde toma verdadera relevancia en nuestras vidas la obediencia y querer imitar y ser ejemplos de Jesús. Eso es algo natural que nos hace sentir y vivir el Espíritu Santo. Por eso se nos da el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podríamos
en ningún momento y bajo ninguna circunstancia hacer la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza es contraria a la naturaleza celestial, divina y santa de Dios. Nuestra naturaleza está inclinada a lo malo. Por eso Dios nos da su Espíritu Santo, la ayuda, el recurso, para que nosotros podamos empezar a hacer su bendita y santa voluntad. Por eso cuando tú vienes a Cristo y hay realmente, y eso hay que decirlo en la iglesia, realmente una verdadera conversión, no aquellos que están convencidos, porque hay muchas personas convencidas, pero no están convertidas. Pero cuando se está convertido realmente y se ha aceptado a Cristo en el corazón y hemos venido a Él con fe y con arrepentimiento, en nuestro ser por medio del Espíritu Santo empieza a manar el querer hacer la voluntad de Dios, el querer llevar a cabo la palabra de Dios, el querer imitar a Jesús en todo lo posible. Eso es algo que emana de la propia iglesia, del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza y la cabeza es la que piensa. La cabeza es la que dirige al cuerpo. El cuerpo no se dirige solo. Hoy hay parte del cuerpo, desgraciadamente, que se quiere dirigir solo y que quiere hacer lo que el cuerpo quiere hacer. Pero ese no es el cuerpo de Cristo. Eso no es ser iglesia. Seguir a Jesús implica dejarlo todo por Él. Él es la perla de gran precio que quien desea vende todo lo que tiene para comprarla por encima de todo. Es amarlo por encima de todas las personas importantes, aún de nuestras propias vidas. Es tomar nuestra cruz y seguirlo. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Amén. De tal modo que si tenemos intereses en este mundo que lleguen a competir con la calidad de ese amor y de nuestra entrega, no podemos ser sus discípulos. También es cierto que si le seguimos lo que ahora vemos importante, tomará un segundo lugar o un tercer lugar a aquello que le corresponda en nuestra escala de prioridades y valores. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, tiene perfecta unidad con la cabeza. Perfecta unidad con la cabeza. La cabeza, que es Cristo, tiene autoridad sobre el cuerpo, que es la iglesia. Si la iglesia va para allá y la cabeza dice para allá, es que ese cuerpo, esa iglesia, no la está gobernando Cristo, que es la cabeza, sino lo está gobernando sus prioridades, sus formas, sus gustos, sus maneras, su liturgia, pero no Cristo. Cristo gobierna al cuerpo, es su cuerpo, tiene autoridad sobre el cuerpo, que es la iglesia, y esta tiene un compromiso de obediencia a la cabeza. Tus pies, cuando se mueven hacia adelante, hacia atrás, es porque están obedeciendo ¿a qué? Sabemos que el cerebro es el que manda las órdenes y el cerebro está en la cabeza. Manda las órdenes a los pies, aún a las pestañas cuando se mueven, a los dedos, a las manos. Es la cabeza quien dirige dónde tiene que ir el cuerpo. Por eso, querido hermano y hermana, la iglesia, esta tiene un compromiso con Cristo, compromiso de obediencia, entrega y dependencia total a la cabeza. Dependencia total a la cabeza, la cual riega y fluye dando toda la vida y toda la bendición para el cuerpo y para cada miembro en particular del cuerpo. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Me estáis siguiendo en esta mañana? Amén. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos un compromiso con nuestros hermanos. Hay quien quiere ir por libre. Quiero decirte que si quieres ir por libre no perteneces al cuerpo, que es la iglesia, porque el que va por libre no lo dirige la cabeza, que es Cristo, va por libre. En segundo lugar, tenemos un compromiso con Cristo, pero la iglesia tiene un compromiso con los hermanos. Tenemos un compromiso con los hermanos. Ser miembro del cuerpo de Cristo implica un compromiso con mis hermanos, con mis hermanas. Porque somos miembros, lo hemos leído en los textos, somos miembros los unos
de los otros. Si perteneces a la iglesia del Señor, tienes un compromiso con tus hermanos. Tienes un compromiso con tus hermanos. La lección de Pablo que hemos leído en estos distintos textos sobre el cuerpo es muy clara, hermanos. Todos nos necesitamos y no hay miembros más importantes o más valiosos unos que otros. Al contrario, dice, los que son más indignos se cuidan más y se visten mejor. Cuando un miembro recibe honra, todos con él se gozan, y cuando un miembro padece, todos se duelen. No hay dificultad, creo yo, en comprender esto. Todo lo comprendemos. La dificultad está en la práctica. Qué difícil es llevar esto a la práctica. Preferimos la honra individual y muchas veces eso nos motiva a hacer las cosas por nuestros propios intereses y no por el beneficio de la comunidad. La iglesia es una comunidad. En Efesios dice el Señor que somos familia de Dios. Somos la familia de Dios. Somos familia. Quiero deciros, hermanos, que cuidado cómo estamos viviendo. Cuidado cómo estamos viviendo. Porque nos conviene enfocar nuestra atención a que somos una comunidad, una congregación, una familia, un cuerpo. El Señor no contempló ni contempla nunca una fe individual, una fe solitaria. A mí me gusta llamarlo, no somos llaneros solitarios. No somos llaneros solitarios, sino que estableció un grupo de seguidores y los estableció, los cohesionó en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Que no se nos olvide, por decir en segundo lugar, o B, no se nos olvide que no todos los miembros, como hemos leído, no todos los miembros somos iguales, sino diferentes. No todos los miembros somos iguales, sino diferentes. Y en muchos casos muy diferentes unos de otros. Y que las diferencias, hermano y hermana, no nos excluyen del cuerpo. Las diferencias no nos excluyen del cuerpo, sino que por el contrario se hacen deseables, benefician al cuerpo porque hay diferencias. Y estas diferencias nos enriquecen los unos a los otros. Nos traen mayor calidad. Por eso, hermanos, se nos olvida que la lección primordial del Señor es la de la aceptación mutua entre unos y otros. No podemos tener diferencias y división entre unos y otros, sino una aceptación mutua. Porque tú aceptas al dedo, ¿verdad? El pulgar acepta al meñique o lo rechaza. El codo rechaza a la muñeca, la mano rechaza al hombro. Todos somos iguales delante del Señor. Y la diferencia que podamos tener, eso no es para crear un problema, sino al contrario, para enriquecer al cuerpo. Nuestras diferencias nos enriquecen, querido hermano y hermana. Daros cuenta lo que significa la palabra universo. Universo está compuesto de dos términos. Único y diverso. Un universo, pero diversidad de cuestiones creadas por Dios. Un cuerpo, pero diverso, muchos miembros, pero un cuerpo para la gloria del Señor. Hermanos, no se nos puede olvidar esto, y esta es la única regla que si nos coarta en algo, esta regla es porque podamos ser tropiezo para un hermano o para una hermana. Cristo organiza los miembros del cuerpo a partir de la función que desempeña y que desempeñamos cada uno de nosotros en la obra. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Todos somos importantes y todos somos necesarios. Aún los hermanos o hermanas que puedan estar en su casa son importantes y necesarios para tu gozo y para mi gozo. ¿O no, querido hermano y hermana?
¿Tú no te gozas más cuando ves a todos los hermanos y todas las hermanas? Amén. ¿Es gozo del pueblo o no? ¿Nos gozamos o no? ¿Es de bendición para ti y para mí? Es de gozo. Por eso todos somos importantes. Todos somos necesarios en la obra del Señor. Los miembros se preocupan unos por otros y se sirven unos a otros a base de las premisas de perdón, de tolerancia, de amor, de oración, de ayuda mutua. Todos tenemos que estar ahí. Todos trabajan como un equipo, como un ejército, como un cuerpo, porque todos tienen el mismo propósito y es edificar y bendecir al cuerpo, edificar y bendecir a mi hermano, hacer crecer ese cuerpo y darle toda la gloria y excelencia a la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Somos un cuerpo y esta es la obra de Dios, en la cual nosotros tenemos el privilegio de trabajar y ser partícipe de este proyecto de Dios que es su iglesia. Si eres miembro del cuerpo de Cristo, te tiene que importar. Y ahora, a todos nosotros, esta congregación, como te importa tu familia, esta es familia tuya, es familia de Dios. Como te importa tu casa, como te importa tus hijos, como te importa tu hogar, te tiene que importar tu congregación. Amén. Porque es el cuerpo de Cristo. Amén. No podemos andar hablando, diciendo, no es que la iglesia, no es que... Cuidado, porque estás hablando del cuerpo de Cristo. Qué fácil muchas veces hablamos y no nos percatamos de que cuando hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Nunca ha habido una iglesia local perfecta, querido hermano y hermana. Todos tenemos fallos. Yo el primero. El pastor tiene fallos, los líderes tienen fallos. No te molestes, pero tú también tienes fallos. Lo único perfecto de la iglesia es el Dios al cual adoramos tú y yo. Aleluya. Fuimos diseñados para tener comunión. Fuimos diseñados para ser una comunidad. Fuimos diseñados para vivir en comunidad, no en aislamiento, no solitarios, no individualistas y aislados unos de otros. Creo que aquellos creyentes que eligen separarse de la reunión de la congregación, que es el cuerpo de Cristo, se están perdiendo de la plenitud de lo que Dios tiene para ofrecerles aquí en la tierra. Porque esto es parte del plan de diseño de Dios, la iglesia que Él ha fundado y ha establecido. Quien no tiene compromiso con sus hermanos, que es este segundo punto que estamos compartiendo y acabo. Quien no tiene compromiso con sus hermanos no tiene compromiso con el cuerpo. Y si no tiene compromiso con el cuerpo, no tiene compromiso con la cabeza, que es Cristo. Y Cristo ha diseñado a su iglesia como el plan de Dios para alcanzar a un mundo perdido y quebrantado por el pecado, por los dolores, por las necesidades, por la enfermedad. Y la iglesia está para eso, para atender a los necesitados. Por eso, hermanos, debemos de tener un compromiso también con la obra del Señor. Y acabo aquí, esto va a ser rápido. Tenemos un compromiso con Cristo, tenemos un compromiso con los hermanos, pero tenemos un compromiso con la obra del Señor. Como hijos e hijas de Dios, como cuerpo de Cristo e iglesia del Señor, debemos de tener compromiso con la obra como la tuvo el propio Jesús. Como la tuvo el propio Jesús, con su obra, con la que Él tenía que hacer aquí en la tierra. Y quiero que venga conmigo, vamos a leer varios textos, quiero que lo veas conmigo. Y así mueves un poquito la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Y dice en Lucas, quiero que veas conmigo estos textos para deleitarnos en esto que te quiero decir rápidamente. Capítulo 2 de Lucas. Sabéis que, aquellos que conocéis las Escrituras, sabéis que Jesús tiene un acontecimiento
de que, bueno, pues hoy podemos decir que se le escapó a los padres, a María y a José, ¿verdad? Allí en Jerusalén, en la fiesta, había muchísima gente y él no es que se perdiera, los padres creían que se había perdido, los padres creían que se había perdido y Jesús, que evidentemente era un preadolescente en aquellos momentos, bueno, pues se le va y no se le ocurre otra cosa que ir a hacer algo que evidentemente tenía que hacer, y es ir al templo, ¿no? Y allí se lo encuentran los padres, María y José. Y dice la palabra en el capítulo 2, versos 48 y 49, dice, cuando le vieron, dice, sus padres, dice, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué me has hecho así? Es decir, empezó a reñirle, evidentemente, como su madre que era, ¿verdad? ¿Por qué me has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tú darte cuenta cuando, no sé si tú has tenido la experiencia que te se ha perdido tu hijo, si has tenido hijo y te se ha perdido, pues, la angustia, ¿verdad? Ellos tenían angustia, además muchísima gente que estaban en aquel día allí en Jerusalén por la fiesta, Pero dice el verso 49, entonces él les dijo, es decir, Jesús, dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, en los negocios, en la obra de mi Padre, tengo que estar. Yo tengo un compromiso con mi Padre. Yo tengo que cumplir la obra que a mí me ha mandado mi Padre. Jesús tenía un compromiso en esa obra que él tenía que realizar, que evidentemente realizar su ministerio de predicación, de sanidad, de milagros, pero su obra cumbre, la obra de la redención, la obra del Calvario, donde él tenía que decir, papá, consumado es, todo está consumado, he acabado la obra que me enviaste a hacer. Él tenía un compromiso. Por eso quiero poner este ejemplo. Jesús ya de por sí, él tenía un compromiso con la obra de Dios, con la obra que él tenía que realizar. En Juan 4, vamos a ver lo mismo, pero quiero que lo veas en este texto. Todos conocéis la historia de Juan capítulo 4, la historia que se recoge, bueno, pues como esa mujer samaritana, que él tiene esa conversación, etcétera. Mira lo que dice 31 y 34, del 31 al 34 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Evidentemente había pasado todo el día para acá, para allá, había tenido que cruzar. Los judíos no cruzaban por Samaria, sino que daban una vuelta para ir del sur al norte. Jesús, él era Jesús, era Dios, cogió por Samaria, cruzó por Samaria. Los judíos no entraban en aquel territorio, pero Jesús entró. Él sabía lo que allí le esperaba, que era compartir la palabra y revelarle a aquella mujer lo que el Señor tenía para él, lo que él tenía para ella como fuente de agua viva. Va a aquel lugar, se lleva todo el día y llegan sus discípulos y le dicen, maestro, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Hermanos, os quiero poner esto como cimientos, para que veáis que Jesús, él tenía un compromiso y lo llevó a cabo y lo cumplió. Su compromiso con el Padre, acabar la obra que el Padre le había encomendado. Por eso, amados hermanos y amadas hermanas, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, también tiene una encomendación de llevar a cabo en la obra del Señor. Y la tenemos que cumplir. Amén. Querida alma y querido hermano, hermana y amigo, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que llevar a cabo la obra del Señor. Jesús tenía que cumplir la obra de la redención, pero nosotros tenemos que cumplir la obra del discipulado, la obra de la evangelización, la obra del mensaje de la cruz, de compartir el único mensaje que trae vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que llevar a cabo esa obra porque es un mandato de Dios. Por eso, si tú eres iglesia,
tienes un compromiso con Dios de llevar a cabo la obra del Señor. Y quiero traer, y sabéis que, como decía el domingo, a mí me encanta el humor y soy una persona que no puedo estar seria, pero hay veces que hay que ponerse de manera solemne, querido hermano, y permitirme esta palabra, traer solemnidad a estos momentos. Porque es la iglesia, hermano, y como yo estoy compartiendo, estáis viendo lo que nos está ocurriendo en todos los términos físicos y espirituales de lo que nos va a traer todos los acontecimientos futuros y que ya se están dando a niveles políticos, geopolíticos, etcétera, de cambios, y que todo lo que nos lleva es a un desdén, a desavenencias, a dejar nuestra fe, a que se vaya diluyendo en todas las esferas sociales todos los valores cristianos. Hermano, la iglesia tiene que levantarse en el nombre del Señor y se tiene que dar a conocer la iglesia y quiénes son los que son iglesia. Amén. ¿Conocéis el último texto de Mateo? No lo conocéis. Por tanto, id, ¿y qué? Id. Es un mandato. Id. Esa es mi obra, que vayáis. ¿Estáis comprometidos con la obra? El cuerpo de Cristo tiene que estar comprometido con esa obra. Porque la cabeza es quien ordena y tiene autoridad sobre el cuerpo, y el cuerpo debe obedecer a ese mandato. Y os he puesto la obediencia de Cristo. Jesús obedeció a su Padre. Jesús lo envía aquí a la tierra. Él dejó toda su gloria, se humilló hasta lo sumo, se sometió a la voluntad del Padre y vino a cumplir, a llevar a cabo la obra. Se comprometió él voluntariamente, querido hermano y hermana. No creáis que él voluntariamente, los romanos, los judíos, no, él fue a la cruz porque quiso. Porque quiso. Él tenía el poder suficiente para haberle dicho a sus ángeles y arcángeles, querubines y serafines, vamos y cortar la cabeza aquí a quien haga falta. Pero él, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre y voluntariamente, por amor a ti y a mí, amén, se entregó en la cruz del Calvario. Cumplió su obra. Él tenía un compromiso con su Padre. Él en el cielo le dijo: papá, me comprometo con esta obra. Yo me comprometo, cumplo esta obra. Y no voy a subir aquí hasta que no la cumpla. Y así fue. Amén. Hasta que no cumplió su obra, no subió otra vez. Id y predicad el Evangelio. Hay un mandato de parte de Dios, pero bueno, es que todavía no lo tengo muy claro. Bueno, pues esto sí quiero que lo leas conmigo. Vente conmigo a Romanos. Romanos capítulo 10. Sé que este texto lo conocéis, pero quiero leeros este texto. Capítulo 10 de Romanos, verso 8, para que aquellos que quizás no lo tengan muy claro, dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, sí, la palabra de Dios, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, estupendo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos, hermano, hermana, aquellos que asisten, cree con el corazón, pero también con la boca, hay que confesar, eres salvo, cree en el Señor Jesús. Pero mira, daros cuenta lo que va a decir ahora. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues, y aquí está el texto que yo quiero que te quedes con él, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién? ¿Cómo van a creer, cómo van a oír si no hay quien les predique? Si no hay quien no está comprometido con la obra del Señor, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Evidentemente, querido hermano y hermana, quítate la carga de tu corazón. Cuando tú o yo predicamos y no creen, ya lo dice la Escritura, habrá quien no crea, pero no es nuestro problema. Eso es asunto del Espíritu Santo. Tu problema y mi problema es que estemos comprometidos en la obra del Señor, que es predicar, porque si no predicamos no van a oír, y si no oyen no pueden creer. Dice el 16, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? 17, querido hermano, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, comprometidos con la obra del Señor, fuera y dentro. Hay que discipular. El Señor lo dice, tenéis que discipular, pero evidentemente hay que discipular a los que crean, Y la obra del Señor, la cual Dios la ha puesto, esta obra que es la de la predicación y el discipulado, la ha puesto en manos de la Iglesia. Esto lo dicta, lo encomienda la cabeza y el cuerpo tiene que obedecer. ¿Amén o no? El cuerpo tiene que obedecer. Por lo tanto, querido hermano y hermana, nosotros nos tenemos que comprometer. Yo estoy comprometido con Cristo, amén. Estoy comprometido con mis hermanos, gloria a Dios. Pero tengo que estar comprometido con su obra, porque es su obra la que Dios ha puesto para que la lleve, para que la realice su Iglesia en estos tiempos de gracia que estamos viviendo, que es la de discipular y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque si no se predica, no van a creer. No es que no creen, no, sí creen, lo que pasa es que no se les predica como hay que predicar. No es que le he predicado a uno y no ha creído. Bueno, pues predícale a dos. O predícale a tres. Seguramente que si le predica a 10, quizá a alguno, si no a 20. Pero predica. Pero si no predicamos, quiero deciros algo, hermanos, si no predicamos, no estamos haciendo labor de iglesia, no estamos diciendo que estamos comprometidos con la obra del Señor. Y eso es ser iglesia. Si tú eres iglesia, tienes que hablar de Cristo, que Cristo te dio la vida y vida eterna. Y tú y yo tenemos que hablar, y tenemos que hablar de eso que Dios ha puesto en nuestras benditas manos. En 1 Timoteo 2, 3, 6 va a decir el Señor, leo este texto, hermano, y ya puede cerrar la palabra, acabo aquí, pero quiero, para que lo tengas ahí, ¿no? Y 1 Timoteo, un texto que muchas veces nosotros hemos compartido, verso 2, capítulo 2, está ahí hablando el Señor para que podamos orar, ¿verdad?, por aquellos que nos presiden, que están en eminencia, etcétera, etcétera. Y va a decir el verso 3, dice 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, es decir, el de orar, el de estar ahí orando, intercediendo por aquellos que están, ¿verdad?, trabajando, presidiendo, etcétera. Dice, el cual quiere que todos los hombres que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dios quiere, Dios desea
Es el deseo de Dios, porque Dios ama y nos ama con amor eterno y ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo. Dios ama al mundo, a todo el mundo. Pero los que creen, dice la palabra, que son los que serán salvos, los que crean. Por lo tanto, querido hermano y hermana, Dios desea que todos sean salvos. Por eso Él ahora le dice a su cuerpo, la cabeza al cuerpo, tenéis que predicar para que se cumpla mi deseo, que es el de dar salvación. Y cuando tú y yo estamos predicando, estamos diciendo, Señor, estoy cumpliendo tu deseo, el deseo de tu corazón. Estoy comprometido contigo, estoy comprometido con Cristo, porque estoy llevando a cabo tu obra, que es tu deseo, dar salvación. Bendito sea el Señor. Dice que la palabra compromiso, te lo leo ahora para que te quedes con esto, significa obligación contraída, palabra dada, promesa, empeño, convenio, firma de una escritura notarial. Compromiso. Quiero que cierre tus ojos. Te voy a leer algunas notas que tengo aquí para que medites. Para que meditemos, hermano, para que meditemos. Compromiso con Cristo, con nuestros hermanos y con la obra del Señor. Compromiso, obligación contraída, palabra dada, promesa, empeño, convenio, contrato, firma escritural, notarial. La Iglesia del Señor, tú y yo tenemos un compromiso con Cristo, con los hermanos, y la tenemos que tener con su obra. Dios no quiere gente cumplidora. Dios, escúchame bien, escúchame en el espíritu. Dios no quiere gente cumplidora. Dios quiere gente comprometida. La gente cumplidora es muy buena. Son puntuales en todo. En la entrada y en la salida incluso son muy atentas. Pero la gente comprometida no tienen reloj. No miran el tiempo. Lo que miran por encima de todo es agradar a Dios. La gente cumplidora cumplen y se van. La gente comprometida sigue y sigue como las pilas alcalinas. La gente comprometida buscan agradar a Dios por encima de todo, cueste lo que les cueste. Se sienten deudores de Cristo. Dan la vida. Son iglesia. La gente comprometida tienen una obligación contraída como la tiene el siervo o el esclavo con su amo. Tú le perteneces a un amo y ese amo es tu Señor. Podríamos decir que eres esclavo o esclava de Cristo. No es el cuerpo el que gobierna. El cuerpo es quien obedece a la cabeza. El siervo, el esclavo, es el que obedece a su Señor. No seas sencillamente cumplidora o cumplidor. Seamos comprometidos. Comprometidos con Cristo, comprometidos con nuestros hermanos y comprometidos en la obra del Señor, la que Él nos ha puesto en nuestras manos. Su iglesia, que es el plan y el diseño para alcanzar a las almas que están quebrantadas y necesitadas del amor de Jesús.
La gente comprometida lo dan todo. ¿Somos nosotros así? ¿Eres tú así? ¿Soy yo así? ¿Tenemos esta clase de compromiso? ¿Tenemos esta clase de compromiso? Vamos a tomar la Santa Cena. Quiero que tú medites, que tú reflexiones y que aproveche un par de minutos hablando ahí con el Espíritu Santo. Si quieres, evidentemente, buscar esa excelencia. Si no, evidentemente te estarás distraído, distraída, con otras cosas en la cabeza. Pero si realmente quieres buscar la excelencia, estarás ahí meditando en el Espíritu y estarás orando. Porque querrás realmente ser esa iglesia que se revela en la palabra y no la iglesia que últimamente estamos acostumbrados a ver. Vamos a tomar el pan y el vino, momentos de reflexión, momentos de examinarnos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, momentos de examinarnos. Examínate. Vamos a examinarnos. Vamos a examinarnos. Vamos a examinarnos ese compromiso que tú y yo de manera individual tenemos con Cristo, pero de manera congregacional también tenemos con nuestros hermanos. Y con esa obra, medita en estos tres puntos. Es momento de examinar. Aprovecha el tiempo, hermano o hermana, aprovéchalo.